Antonio Siriaco, economista, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es nuestro invitado muy oportuno del día de hoy. Buenos días, Siriaco. Buenos días, Nelson, a todos ustedes, también a Catherine, igualmente, y estamos aquí en Despierta RD. Gracias. Bueno, si nos permiten, vamos a comenzar con una pregunta libre para ti. A ver tu visión de cómo fue estructurada esta pieza del presupuesto general del Estado para el 2021. Una pregunta general y abierta. Mira, yo pienso, Nelson, que la sociedad dominicana, en tan poco tiempo, hay un empoderamiento de la clase media. Y eso es importante, porque a partir de, y con este tipo de situación que hay en la República Dominicana, de una crisis profunda, tú tienes que estructurar una política comunicacional importante. Y para cualquier medida que pueda impactar a la población, tú tienes que construir un relato que pueda convencer a la gente y pueda establecer un proceso de legitimidad sobre las diferentes medidas que tú vas a tomar. El presupuesto, tradicionalmente, es una pieza que la elabora el Consejo de Gobierno, la presenta, y luego entonces va al Congreso Nacional, el Congreso discute, luego la remite al Poder Ejecutivo y la promulga. Y muchas veces no se abre un abanico de discusión con respecto a la población. Bueno, cuando eso pasa en cualquier otro país. Yo, por ejemplo, le doy mucho seguimiento al caso español. Y en España en estos momentos se quiso poner un impuesto, un ingreso mínimo vital. Y eso se discutió en el Parlamento. Se discutió profundamente. Sin embargo, aquí eso no ocurre. Esta situación que se ha destapado con este presupuesto del año 2021, que la gente no sabía la cantidad de artículos que implican aumentos en figuras impositivas. De repente, esto ha tenido una crispación en la clase media y las redes sociales prácticamente se han desbordado. Entonces, tú encuentras que eso se pudo haber evitado. Se pudo haber evitado sencillamente con una buena política comunicacional. Entonces, cuando tú analizas cuál es el impacto de este tipo de medidas, eso va a afectar grandemente a las clases medias. Oye, más que a las clases de bajos ingresos, a la clase media. Pero también hay un elemento importante. Los programas sociales que se implantaron a partir de abril prácticamente desaparecen y se incorporan básicamente los programas tradicionales, ¿no?, que anteriormente se le siguen dando a los pobres. Eso también tiene y va a tener un impacto en clase media. Por ejemplo, el programa Fase 1, que es costoso, es cierto, pero tú no puedes formular un presupuesto pensando que la pandemia pasó. No, todo lo contrario. Esos programas se van desmontando de manera paulatina, porque todavía el próximo año tú vas a tener una cantidad importante de personas, trabajadores suspendidos en su trabajo, que apenas lo que estaban recibiendo eran 8.500 pesos y tú la vas desmontando poco a poco. Pero eso se comunica. Y quizás lo más importante y lo que más ha afectado a la gente ha sido esa situación, la falta de comunicación. Mira, es cierto que el Estado necesita recursos, es cierto, pero hay que establecer una ruta. ¿Qué yo hubiese hecho? Por ejemplo, yo como economista hubiese recomendado, señores, vamos a comenzar primero desmontando las exenciones fiscales a las grandes empresas. Aquí hay empresas multinacionales que han declarado incluso su holding, ganancias extraordinarias, que reciben exenciones por el pago de combustible. Podemos aprovechar una coyuntura de bajos precios del petróleo y podemos desmontar. Incluso tú puedes decir, dentro del relato, puedes decir que es transitorio esa parte. No, es cierto, pero son empresas que pueden aguantar eso. ¿Tú sabes cuánto aquí se están transfiriendo a grandes empresas por sencillamente la parte de combustible, exención de combustible? Señores, estamos hablando de más de 17.000 millones de pesos. ¿Tú sabes cuál es el monto? ¿Qué es el equivalente aquí dentro del presupuesto, señor Siriaco? Vamos a decírselo a la gente. No, ahí voy. 17.000 millones de exenciones que podrían cubrir para. Ahí voy. Mira, el turismo, el impacto recaudatorio del turismo está por los 10.000 millones de dólares, que es un sector muy importante.
Pero además otra cosa, todas esas figuras, excepto las ventas de las acciones de las empresas públicas, todas las figuras que el gobierno ha incorporado como incremento impositivo, ¿cuánto te van a sumar? 23.000 millones de pesos. Solamente con revisión de exenciones, tú puedes reunir entre 30.000 millones de pesos. Entonces yo creo que hay que comenzar esa ruta, y ir, como dicen, de lo más a lo menos. ¿Por qué? Porque cuando tú le quitas la exención, supongamos, al salario de Navidad, ¿cuál es en el imaginario de la gente? ¿Qué tú le estás enviando? Señores, desde cuando Trujillo, eso nunca ha ocurrido. Entonces la gente lo interpreta mal, pero venga, que eso nunca había pasado en la República Dominicana. En el año 1966, que Balaguer decretó una ley de austeridad, quizá la más terrible, sin embargo eso no se tocó. Entonces esas son cosas que nosotros tenemos que ver en la construcción de los imaginarios para evitar eso. Entonces un partido de una tradición socialdemócrata hace eso. Oye, entonces eso tiene repercusiones en la gente. Entonces yo creo que ha hecho falta esa construcción de los relatos, de la comunicación. Porque, oye, es cierto, cualquier gobierno que estuviese en estos momentos necesita recursos, pero hay que comenzar y hay que enviar una señal de que todos, en cierta manera, vamos a tener un sacrificio. Y yo creo que esa situación fue lo que hizo que el presidente de la República, y lo hizo bien, dijera, bueno, eso es una propuesta, eso se va a discutir. Pero yo siempre digo que ya la sociedad dominicana y la sociedad están muy empoderadas. Y las cosas, cuando se trata de pacto fiscal, de pacto eléctrico, de reformas importantes, hay que discutirla. Y no importa que pase 1 año, 2 años, pero lo importante es que se discuta y se llegue a un nivel de entendimiento mínimo. Y eso quizás no ha ocurrido en estos momentos. Es una falla importante. Profesor Siriaco, ¿podría decirse que han sido poco creativos los miembros del Comité Económico del Gobierno al presentar o construir este proyecto de presupuesto que va, digamos que a lo más fácil, inmediatamente directo al uso de la tarjeta de crédito, que todo el mundo sabe que son de mayor uso común entre la clase media alta? Van a gravar las empresas internacionales que sirven como entretenimiento para la clase media de modo más general. Claro. Y que son como unos mango bajitos. Ambas cosas son mango bajitos. Grabarle el impuesto sobre la renta al salario de Navidad por encima de los 30 a 35 mil pesos. Eso también es un mango bajito. Cuando hay muchos otros rubros, las exenciones, como usted ha dicho, de los empresarios, de los grupos de choque, que tal vez pudieron comenzar primero. No es quizás uno pensar que se fueron por las ramas antes quizás de investigar a profundidad otros elementos a los que pudieron marcharle de manera más rápida y que habría creado menos impacto en la clase media. Mira, Yulisa, tú sabes que yo creo que la premura de la crisis hizo precisamente que se tome. Mira, siempre los gobiernos tradicionalmente asumen los impuestos indirectos, que son lo más rápido para la recaudación, como una normativa para fines recaudatorios. Y aquí ha pasado lo mismo. Son impuestos, lo que tú has mencionado, que son regresivos, son impuestos indirectos, son impuestos que gravan la clase media. Y entonces el gobierno debió hacer una especie de ruta, y por eso yo digo que debió haber pensado realmente esta situación y consensuado esta situación. Y eso es lo que ha crispado a gran parte de la población, en sentido general. Todo eso que tú has mencionado, el 3% cuando se trata del consumo, por ejemplo, en dólares, en monedas extranjeras, con el uso de tarjeta de crédito, de débito, eso afecta a la clase media. ¿Quiénes son los que usan tarjeta de crédito en dólares? Clase media. ¿Quiénes son los que usan servicios de Netflix, Spotify, en esas plataformas? Es la clase media. Y básicamente la suspensión de las exenciones, el impuesto sobre la renta, del salario de Navidad, eso está metido en la cabeza de que eso no se toca. Y déjame decirte lo siguiente, para que tú veas la falta de comunicación. En esa parte está exento el valor mínimo del impuesto sobre la renta. Es decir, una persona que gana 33.000, 34.000 pesos, hacia abajo no va a pagar.
evidentemente. Pero eso no se dijo. Sencillamente se dice, se va a agravar, o sea, toda la escala. Eso fue lo que la gente interpretó. Pero es una estocada directa a la clase media también. Entonces, obviamente, todo lo que está por encima de los 33.000, 34.000 pesos, eso afecta obviamente a la clase media. Claro. De manera que yo creo que esa situación, mira, el gobierno tiene que mejorar esa parte. Profesor Siriaco, parte de la situación en la que nos encontramos, usted bien lo ha comentado durante esta intervención, tiene que ver con cómo se narra, cuál es la narrativa, cuál es el relato, cómo le decimos a la gente en la situación en la que estamos. Y yo quiero preguntarle con relación a por qué no se sincera el presupuesto. ¿Y a qué me refiero? Usted bien lo ha dicho, usted no puede hacer un presupuesto considerando que ya salió de la pandemia, claro, pero tampoco puede hacer un presupuesto en pandemia con recursos por la mitad, diciendo además al país que usted tiene un país quebrado y queriendo mantener la misma dinámica estatal. ¿Por qué no se sincera el presupuesto del Estado en la medida en que se le diga a las instituciones, ya usted no va a tener tanto, tantas personas van a tener menos? ¿Y por qué no se hace ese tipo de decisión? ¿Por qué no se toma esa decisión? Bueno, una decisión política, es una decisión que depende de un liderazgo importante. Ahí viene el liderazgo del presidente de la República. Pienso que el presidente de la República tiene que asumir un liderazgo en función del 53% que le dio ese mandato. Si tú, lo primero que hay que hacer es decir, bueno, y eso no es una gran cosa, pero tú tienes que asumir que estamos viviendo en un país de crisis. Y el Congreso, por poner un ejemplo, dice, bueno, el barrilito es importante, el corralito es importante, eso... Y ahí viene entonces la decisión y el liderazgo del presidente de la República. Yo soy mayoría en el Congreso en términos de senadores y diputados. Bueno, yo puedo asumirlo a partir de mi partido. Y eso envía una señal importante. Y eso genera legitimidad para tú tomar medidas mucho más fuertes. No es que eso va a resolver el problema fiscal, pero tú tienes que romper en los imaginarios de la gente que eso es importante, porque cuando uno ve las redes sociales, que por ahí que prácticamente ya son las protestas, dicen, bueno, pero los políticos, y que los políticos... Entonces, hay un cuestionamiento a la política. Y yo creo que en ese sentido, hay que enviar esa señal. En México, por ejemplo, tú puedes estar de acuerdo o no con López Obrador. Oye, y no es que ha hecho un gran gobierno, ni un buen gobierno, pero ¿qué fue lo que hizo? Bueno, el Estado vamos a tratar de los gastos que son superfluos, vamos a limitarlos. Y a pesar de esa crisis en México, todavía López Obrador tiene un alto nivel de apoyo. Por eso, ahora, aquí no ha ocurrido eso. Aquí no ha ocurrido eso. Aquí se están dando una serie de señales que la gente dice, pero ven acá, estamos haciendo algunas cosas muy parecidas a lo que se criticó. Entonces yo creo que en esas cosas hay que tratar de enderezar las cosas. Vivimos tiempos difíciles y el país va a salir. Y quizá lo más pronto que tarde. Pero evidentemente hay que enviar esta señal. Todavía el próximo año va a ser un año que no sabemos. No sabemos cuál va a ser la reacción de esta pandemia ante esta apertura de la economía. A lo mejor no hay un segundo rebrote o no sea tan fuerte, pero ya en otros países ahí está un tercer rebrote. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que establecer una dinámica, establecer una ruta y ver entonces y abrir un canal de comunicación. Aquí está el Consejo Económico y Social, que yo creo que es un mecanismo que se incorporó en la Constitución del 2010 como un espacio de diálogo en la sociedad dominicana. Entonces, yo creo que por ahí hay que hacer muchas cosas. Y vuelvo y reitero, lo primero que debemos de hacer es revisar las exenciones. El presidente de la República debió de convocar al sector empresarial y decirle, señores, 3 cosas. Hay que ser solidarios en esta etapa. Eso es parte del relato, ¿no? Vivimos un tiempo de crisis y tenemos que salir lo más pronto posible de esta crisis. Porque el próximo año, Nelson, bueno, ya, pero el próximo año la necesidad es la recuperación de los empleos, ¿eh? Tú no puedes tener casi 800.000 personas suspendidas o sin trabajo. Eso es una bomba de tiempo, porque cuando la cosa se dificulta, entonces ahí vienen las protestas
y viene entonces el impacto político. Bueno, la posibilidad de buscar fuentes de financiamiento está por otro lado, no por ahí. Entonces, el presidente debió aprovechar para construir su relato, ganándose no solamente a la clase media, sino a la totalidad de la población. Así es. Involucrándola, Claro. diciendo que este es un momento de crisis. Como dice Catherine, es un momento de crisis, pero el presupuesto no lo aparenta. Tú encuentras obras, autopistas, acueductos, aumentos salariales para 3, 4 sectores que pudieron esperar. Algunas de las promesas de campaña, son 4 años, no hay que ponerla ahora, Claro, bonos, claro, subsidios claro. y las exenciones. En muchos países funciona el impuesto a la ganancia de más. Sí, extraordinaria. Extraordinaria. Sí, sí, correcto. Cuando las arcas están saturadas, se dice que eso es un aporte a la paz social. Eso tiene que ocurrir aquí. Entonces ese diálogo con los sectores empresariales debió hacerse. Incluso utilizar un recurso disuasivo y persuasivo, como lo hacía Peña Gómez. Claro. Yo recuerdo al tercer día de la revuelta de abril del 84, un discurso de Peña Gómez. Le dijo a los ricos: cuando a los pobres comience a faltarle la comida, es para allá que van, para los barrios, los adinerados. Vamos a resolver esto. O sea, eso es parte del disuasivo. El presidente dice que es el preámbulo de una reforma tributaria. Y yo digo, ¿cómo es el asunto? ¿La tributaria o la fiscal va primero? No, mira, hay una confusión. Cuando se habla de reforma fiscal, te incluye no solamente aumento de tributos, sino también un reordenamiento del gasto público. Las dos cosas. Los tributos, ingresos por el Estado, pero también reorganizar el Estado. Si es reforma tributaria, solamente es aumento de impuestos, aumento de recaudación. Y el Estado o el gasto público se queda igual. Entonces, yo lo que creo que los anuncios que se hicieron al principio de que se iban a fusionar instituciones, de que se iban a eliminar, por ejemplo, instituciones, el gobierno quiso enviar una señal de que va a haber, o por lo menos se comenzó con el gasto público. Pero eso ha sido insuficiente. No han sido todavía medidas muy concretas. Y de repente tú tienes que en un presupuesto del año 2021 hay 8 artículos que de una forma u otra implican aumentos impositivos. De manera que el impacto que iba a tener esa reforma tributaria, o esa cuasi reforma tributaria que está contenida ahí, en términos de ingresos para el Estado, iba a ser mayor, mucho mayor, que los ahorros que el gobierno se está haciendo en los anuncios que ha hecho con respecto al reordenamiento de instituciones, eliminación, porque de hecho hay muchas instituciones que han seguido. Tan simple como eso. No ha habido realmente una disminución fuerte del gasto público. Claro, en el presupuesto del año 2021, evidentemente que el déficit se reduce, pero en la práctica uno no ve. Porque los ingresos tributarios que se estimaron, 746 mil millones, están sustentados sobre la base de esas figuras impositivas, es decir, muy débiles, que de hecho muchas de ellas se van a echar para atrás. Al final, el gobierno se va a endeudar más, va a haber un presupuesto complementario, porque muchas de estas figuras no están sustentadas sobre la base del diálogo y el consenso. Profesor Ciriaco, hay un fantasma siempre en la economía que se llama devaluación. Y hay algunos economistas de tendencia muy liberal, por no decir neoliberal, que consideran si no hay impuestos entonces hay devaluación. No, mira, la medida del cobro del 3% al consumo en monedas extranjeras con tarjeta de crédito, todo parece indicar que va en esa tendencia. Es decir, vamos a contener el uso de dólares en esta pandemia, porque si dejamos eso, cuando la economía se vaya reactivando, la gente va a seguir comprando y va a ir al mercado cambiario a usar muchos dólares. Esa es una medida que parece que viene del litoral del Banco Central, que viendo la situación, dice, no hay dólares suficientes, la economía no está generando los dólares suficientes porque los sectores que están orientados hacia el exterior son sectores que todavía están en recesión, el turismo, hasta el próximo año no sabemos, se va a reactivar, y también la inversión extranjera todavía no llega a la República Dominicana. Por lo tanto, en los próximos meses puede haber cierto nivel de presión en el mercado cambiario. Entonces vamos a plantear esta medida que va a limitar la demanda de dólares ante una oferta que se ha caído. Entonces, yo creo que eso
parece que el gobierno lo va a defender. Y eso va a limitar de manera importante la demanda de dólares. Y eso va a evitar cualquier tipo de devaluación que la gente muchas veces espera. Pero eso hay que explicarlo. Claro, por eso yo digo, eso hay que explicarlo. Eso, cuando uno analiza eso, uno por lo menos se da cuenta de esa situación. Dice, esta es una medida que va dirigida a contener la presión, a frenar. Claro, en el mercado cambiario. Siriaco, finalmente por mi parte, ¿cuál es la diferencia entre la reforma, el paquetazo de Leonel del 2012, el paquetazo fiscal de Danilo Medina del 16 y el golpe fiscal en pandemia de Luis Abinader del 2020? Mira, tú sabes que estamos hablando de una situación muy especial en estos momentos, que hay una crisis mundial. El contexto, por ejemplo, del 2012, la crisis fue una crisis interna, producto de un proceso electoral. Pero el entorno internacional, obviamente que era favorable. Por eso fue que la economía dominicana se ralentizó en el 2013, pero ya en el 2014 despegó. En este momento no hay garantía. ¿Por qué? Porque en este momento, como hay una crisis y el nivel de desempleo es muy alto, obviamente que eso va a afectar grandemente a la economía. Las reformas tributarias se hacen, Yulisa, esa es mi opinión, en tiempos de bonanza, porque la gente lo siente menos. Y esa es la diferencia entre las reformas que se hicieron cuando Leonel, cuando Danilo y esta. En estos momentos hay una caída estrepitosa del nivel de ingresos, no es por el gobierno, sino por la pandemia. Muchas gracias, profesor Siriaco. Una característica de esta pieza es que es un palo acechado. Uno se dio cuenta del golpe al tercer día. Así es. Resucitó entre los muertos. Así es. Muchas gracias. Y ya ustedes saben, siempre estoy a su disposición. Gracias, Yulisa, gracias, Catherine, gracias. No sé si usted quiere una consideración final, porque aquí sí hay democracia. Aquí. No, yo creo que hay que comunicar más. Eso es muy importante, la comunicación. La comunicación no se improvisa. Y hay que tener personas ahí que puedan construir un relato. Y más en tiempos de crisis. Yo creo que hay que comunicar, en cierta manera, lo que se quiere, y mucho más cuando la sociedad dominicana, y hay un sector de clase media que todo parece indicar se ha empoderado bastante. De manera que esa es la exhortación que yo le hago al gobierno. Bueno, las gracias al profesor Antonio Siriaco, economista, vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS. Muchas gracias. Gracias a ustedes.